Un nuevo encuentro nos espera. Aquí comienza nuestro espacio, un cara a cara con la problemática de los adultos mayores, notas de actualidad, espectáculos e invitados especiales. Nuestro espacio, con la conducción de Ricardo Méndez, está con vos. Buenas. Nuevamente con todos ustedes para comenzar esto que dimos en llamar nuestro espacio. Tu espacio, mi espacio. Aquí en Radio Brisas, la radio líder de Mar del Plata, simultáneamente con la 94.3 de Tandil y la 88.9 de Pinamar. Y hoy tenía que estar transmitiendo desde la ciudad de Tres Arroyos, pero lamentablemente por razones climáticas se suspendió la presentación del bailarín Iñaki Urlesaga, que se realizará el próximo lunes en dicha ciudad. Así que vamos a comenzar con el programa y hoy tenemos un programón, como siempre, porque va a estar con nosotros la doctora María Laura Agüero, comentándonos sobre todo lo que se viene en reforma previsional. Aquellos que quieran hacer sus consultas lo pueden hacer al 491-8992. También estará en nuestros estudios visitándonos el cantante folclorista de una importante trayectoria en la ciudad de Mar del Plata, Cristian Rodríguez. Y como siempre, la invalorable participación del periodista decano en el deporte de la ciudad de Mar del Plata, Juan Carlos González Varel. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo también lo hacía allá en Desarrollo. Y vio, pero una ciudad hermosa. Uno dispone, pero Sí, el tiempo dispone. Sí, así es, sí. Bueno, yo quisiera decir algo, antes de comenzar con el personaje de hoy, que hoy es lamentablemente no, el Día del Periodista Deportivo. Uh-huh. Y quería un día especial. Quería saludar a los colegas, a los amigos, ¿no?, que están haciendo un festejo del Día del Periodista Deportivo. Y para eso yo había traído una pequeña, no reseña, sino un comentario. No sé si ya lo puedo hacer o no. Sí, señor. Tiempo. ¿Cómo que no? Sí, bueno, señor. Muy bien. Y este comentario se debe justamente a quién fue el creador. ¿Quién fue el creador del periodismo con la Gaceta? Mariano Moreno. Dice, el gran periodista argentino. Exacto. Mariano Moreno fue un ejemplo de vida austera, noble, costumbre y recta conducta. Fue un patriota que entendió que los actos de gobierno se tenían que dar a conocer al pueblo y por esa razón, bajo la advocación periodística, crea el 7 de junio de 1810 la Gaceta de Buenos Aires con la dirección de Manuel Alberti. El pueblo tiene derecho a saber la conducta y el quehacer de sus gobernantes. El periodista debe brillar con luz propia. La mesura, el equilibrio y la ética deben ser condiciones sobresalientes de un periodista en todos los campos de su vida. Dios quiera que el periodista deportivo enarbole el sentido del equilibrio en cada uno de sus comentarios. Ese es mi aporte para el Día del Periodista a los colegas y por supuesto para mí también. Además, un periodista que lamentablemente tuvo un final triste en su viaje hacia España, ¿no? Un final triste, digo, porque nunca se supo bien si fue asesinado, fue envenenado. Claro, llevaba noticias a España después de la Revolución de Mayo. Están muy controvertidas las opiniones y sobre todo en que en un momento en que anda viajando por ahí en el medio del mar, uno no sabe lo que le puede ocurrir al hombre, pero de cualquier manera fue así como usted lo dijo. Sí, pero fue uno de los patriotas, ¿no? Uno de los hombres de la Revolución de Mayo, a mi criterio, más reconocido por su honestidad y por su don de gente. Y por su don de gente, indudablemente que fue así. Fue un hombre de mucha ética. Eran condiciones sobresalientes en él, eso que estamos hablando, por eso que lo evocamos, lo sentimos y debemos decirlo, porque no por nada, pero bueno, yo creo que hoy
estamos lejos de aquello que Moreno nos hablaba. Pero bueno, es así, la vida lleva por distintos caminos, va cambiando, se van sucediendo las cosas y el mundo va cambiando, la sociedad va cambiando. El mundo va cambiando, la moralidad va cambiando también, ¿no? Me parece que estamos viviendo en un mundo medio moribundo. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Por lo que usted dijo recién, estamos viendo un mundo moribundo. Pero bueno, es así. Antes de empezar con el personaje de hoy, con el recuerdo hacia el personaje que trajo hoy Varela, ¿le parece que a modo de homenaje a todos los periodistas pongamos de Rubén Juárez para vos, Canilla? Muy bien, el día del Canillita también tenemos que recordarlo. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil vidas. Canilla, peleando la vida a gritos, ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. Pegado a tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla la vida lo hizo gorrión. Pero yo venía cantando en la voz de Rubén Juárez para vos, Canilla. Lindo tema, ¿eh? Qué cantor, ¿eh? Qué cantorazo, Rubén Juárez, ¿eh? ¿Cómo cantaba con Varela? No, Rubén Juárez, bueno, no sé si fue, a lo mejor Alberto me lo puede decir si cantó, pero no, con Varela no, acá me dice que no. Sí, Rubén Juárez fue un destacado porque se empezó a acompañar con un bandoneón, que era raro para la época que un cantante se acompañara con su bandoneón, y después el tradicional bandoneón blanco que tenía Rubén Juárez. Además, una de las voces yo creo más lindas que ha generado nuestra música, ¿no? Usted sabe que en cuanto a la música del tango propiamente dicho, lo que si no tiene el bandoneón, el bandoneón es el alma. Es el alma del Es como tango. en el chamamé el acordeón. Sí, señor. Y así esto, evidentemente. Bueno, ¿a quién vamos a recordar hoy, mi estimado Varela? A un personaje realmente que le voy a dar gracias primero a un hombre que me habló muy temprano y me hizo recordar de Delfo Cabrera muchas cosas. Bueno, muchas cosas de aquella época un poco de la política, ¿no? Porque también intervino la política en ese tema de Delfo Cabrera. Un hombre que dio todo por la Argentina, un hombre que de la nada vino porque nació en una familia muy humilde, en Antron, la provincia de Santa Fe, un 2 de abril de 1919, y falleció en Alberti, la provincia de, también
de Buenos Aires, el 2 de agosto de 1981, a los 62 años. Este amigo, Delfo Cabrera, ya le digo, su determinación por correr fue desde chico. Nació en un hogar humilde y tuvo que trabajar desde muy joven junto a sus hermanos, y con uno de ellos corría desde el trabajo hasta su casa. Era una forma de despuntar el vicio, hasta que llegó el momento de la verdad, dedicándose de lleno a correr en maratones y lograr éxitos importantes, dedicándose entonces al atletismo, especializándose en pruebas de larga distancia, siendo acompañado por su entrenador Francisco Mura, quien lo convence para que Delfo se radicara en Buenos Aires y comenzara su carrera deportiva representando a San Lorenzo de Almagro. Delfo Cabrera comienza a marcar una importante trayectoria en el atletismo argentino y en 1948 va a los Juegos Olímpicos de Londres y allí sobresale, expone todas sus cualidades, sus virtudes como maratonista, logrando un triunfo rotundo de éxito para la Argentina. Fue lograr y ganar en una gran final electrizante, cuando faltaban 400 metros para la llegada, la medalla olímpica de oro Londres 1948. Repleto el estadio de Wembley, me recuerdo de esa época, ovacionó el atleta argentino por tan brillante hazaña, que no hay duda quedó para la historia de estos Juegos Olímpicos que son recordados hasta hoy. Delfo Cabrera, cuando obtuvo esta resonancia mundial, tenía 29 años de edad. Es importante recordar que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Delfo Cabrera fue abanderado de la delegación a la ceremonia inaugural. Con esta pequeña reseña, Ricardo, vaya este homenaje en su memoria. ¿Y cuántos deportistas grandes que ha dado nuestro país? ¿Cuántos? Porque venimos recordando a tantos deportistas del básquet, de la natación, de... Usted me dijo recién de una cosa hípicos, muy importante, una cosa muy importante que fue el año 1950 cuando el argentino tiene el título mundial en básquetbol. No, usted sabe que no lo sabía yo. Usted sabe que no lo sabía, me enteré hace 2 días. El año 34 también hubo una época en que el básquetbol brilló en la República Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, el año 1934. Y el 50, me acuerdo, fue campeón. Le ganó nada menos que a Estados Unidos la final. A Estados Unidos, exactamente. Quiere decir de que hemos sido proveedores. Es decir, que es una germinación en la Argentina de grandes hombres que se han dedicado al deporte y que realmente han hecho de la Argentina un nombre, aunque digamos, a veces yo no estoy de acuerdo, la mediatez de la cosa hace que... Hoy está más mediatizado. Y dice, bueno, fulano conoce, mucha gente dice, lo conocen por Maradona a la Argentina. No. Hubo grandes deportistas. Antes que él, lo mismo que por Fangio. Obviamente, en el automovilismo. Bueno, entonces tenemos que estar orgullosos los argentinos de Irineo Leguizamo. Nombres que han dejado la Argentina a nivel mundial, han puesto el nombre de Argentina a nivel mundial, ¿no? Exactamente, han elaborado nuestra bandera argentina por todos lados. Y yo me recuerdo de este gran nadador de Pedro Candiotti, no sé si se acuerda usted. No me acuerdo. Bueno, fue mucho más antes. Fue un gran nadador de aguas abiertas. También era invencible ese hombre. Y son los personajes y aquellas figuras del deporte en las distintas disciplinas, ¿no? Que como siempre lo hablamos, incluso fuera de micrófono, los argentinos tenemos que no olvidarlos. Y aquellos, como en mi caso, yo, este nadador que no lo conocía, de conocerlo a través del relato de Varela. Sí, Pedro Candiotti fue un gran nadador de aguas abiertas. Se largaba, vamos a suponer, en Paraná y aparecía en Rosario. Y seguía nadando él, ¿no? Y como en aquella época no tenía un adiestramiento más bien bien educado, sino que eran buenos folcloristas. Hoy está todo más mediatizado. Hoy no. Y por eso esos grandes hombres son los que han hecho la Argentina, en el deporte, mucho. No digo que hoy no se recuerde a un Maradona,
a un Batistuta, a un Del Hacha, por supuesto, que a también un García Pérez. También hicieron lo suyo, ¿no? Han hecho lo suyo, por supuesto. Pero a nivel internacional me refiero, como el caso de Delfo Cabrera, en 1948. Bueno, el día viernes yo le propongo algo distinto. El día viernes vamos a dejar las reminiscencias de un lado, porque juega la Argentina, un partido amistoso en Rusia. Señor, en Rusia. Hoy estuve viendo un poco televisión y toda la seguridad que le estaban poniendo a Messi y demás por las amenazas que recibió. Pero yo quiero no hablar de Messi, no hablar de ningún jugador en especial, sino quiero que me haga un análisis como periodista deportivo que es de la selección argentina. De la selección nacional. Eso lo vamos a hacer el viernes. El viernes, lo si Dios prometemos ante la audiencia. Muy gracias, bien. gracias. La temperatura actual 16 grados 6 décimas, vientos a 9 kilómetros por hora, la visibilidad 9 kilómetros, la humedad 87% y está lloviendo en la ciudad de Mar del Plata. Siendo las 20:17, vamos al primer corte comercial y regresamos con más Nuestro Espacio. Comunicate con Radio Brisas 491-8992. Estudio Contable Silvia Arbeló. Asesoramiento contable impositivo y laboral. Constitución de sociedades. Especialista en asesoría tributaria. Estudio Contable Silvia Arbeló. Paunero 2736. Teléfono 223-156-348404. AIR Producciones. Sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. Nuevamente en el aire y como les había anticipado, tenemos una visita de un cantante marplatense, un cantante folclórico con una importante trayectoria en la ciudad de Mar del Plata y estoy hablando del señor Cristian Rodríguez. Buenas tardes, Cristian. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación acá a tu programa. No, al contrario, el agradecido somos nosotros. Y bueno, contanos un poquito, vamos a hacer un repaso de Cristian Rodríguez. Ah, bueno. Me gusta eso. Porque con Cristian hemos actuado en algunas oportunidades juntos, con Eternamente Argentina, hemos estado fuera de Mar del Plata incluso, actuando, en la ciudad de Mar del Plata en el Teatro Colón, en Villa Victoria, en varios lugares. Pero nunca tuvimos esa charla profunda que hoy lo podemos tener en la radio. Dale. ¿Cuándo comenzaste a cantar? Bueno, como siempre lo he contado, así que me han preguntado, empecé a cantar desde muy chico, a los 8 años. Iba a aprender guitarra como cualquier otro chico en esa época y bueno, empecé a gustar de la música folclórica, de la música popular y así bueno, ha pasado tantos años que nunca he dejado y bueno, he estado con muchas experiencias, con muchos escenarios, con muchos proyectos y bueno, llega a esta altura de la vida y con una importante experiencia. La experiencia es importante de los escenarios, ¿no? Exactamente. Bueno, he tenido la suerte de estar en Cosquín, he tenido la suerte de haber hecho 2 giras por España, con un espectáculo también de danza y música. Después, bueno, últimamente defendiendo el disco que grabé hace un tiempito que se llama Sudaca, con toda una música de nuestra región, música folclórica argentina y sudamericana. Uh-huh. Así que bueno, como vos sabrás, es una profesión muy difícil y que lleva mucho esfuerzo y bueno, lo vamos haciendo despacito. Qué difícil que es Mar del Plata para actuar, ¿no? ¿Está complicado Mar del Plata? Y está complicado, lo que es cultura, y más en estos últimos tiempos está muy complicado. Si bien igual hay lindos lugares también para lindos tocar, espacios. Hay espacios, gracias a Dios, hace unos cuantos años, como el que vamos a ir ahora dentro de poco, que es en el Palenque.
Y hay otros espacios parecidos también donde nos movemos todos los músicos marplatenses. Pero bueno, cuesta llevar a gente, cuesta hacer producciones más importantes, vos lo sabrás, como hacer un teatro. Por ahí cuesta un poquito más, por lo menos en mi caso. Yo digo que desde el Estado hay que defender la cultura local y lamentablemente no se está haciendo últimamente, y ya hace años yo diría que no se hace, no defender la cultura local, y muchos medios tampoco lo hacen, porque los artistas locales también necesitamos la publicidad, la promoción de los medios, tal como sucede en los medios de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, sí, hay muchas radios que no apoyan por ahí el músico marplatense, otras que sí, o sea, está variado, pero bueno, pero cuesta poner, cuando uno es independiente, músico independiente, poder mostrar el disco y que se pueda difundir y trasladar para que la gente lo escuche en todos los lugares. Ahora, ¿cómo pudo llegar a España y cómo lo recibe en España al argentino artista? Mira, yo la experiencia que tuve en España con este espectáculo fue hermosa. O sea, nos quieren mucho los españoles a nosotros. ¿En qué parte de España? Recorrimos por todos lados. Todo hicimos en un mes y medio 28 funciones. Cruzamos a Portugal y cruzamos a Melilla, que es la parte de África. O sea que sí, nos reciben muy bien. ¿Portugal también? Sí, muy lindo. Muy lindo. Nos han recibido muy bien. Era un espectáculo de tango y folclore con 10 bailarines, 4 músicos. ¿Con el ballet cómo se llamaba? El Ballet Internacional de la Costa. De la Costa, de Mar que de Ajó. son excelentes. Sí, es un grupo excelentes. Sí, excelentes profesionales. Exactamente, sí. Y después de España, volviste a Mar del Plata. Claro, bueno, o sea... Y resulta raro volver a Mar del Plata y es como volver a empezar. Y resultó un contraste bastante raro, porque aparte yo no vivo de la música, tengo otro trabajo. Nosotros, como todos. Entonces, bueno, era un contraste bastante duro de digerir, ¿no? Espectáculos por todos lados en ese mes y medio y después, bueno, volver a lo cotidiano. Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora y que disfruté muchísimo. ¿Te parece que vayamos a escuchar un tema musical tuyo? ¿Cómo no? Del CD Sudaca. La Negra Eulogia, en la voz de Cristian Rodríguez. La negra eulogia deja la ropa que trajo al río para lavar, golpea el agua donde la luna olvidó su blanco parche al pasar. La negra eulogia canta de a ratos tristes canciones en guaraní. Su voz repite viejas historias sobre mi pueblo que nunca oí. La negra eulogia sabe el secreto de cada piedra de este lugar. Golpea el frío, tambor del agua, negras las manos, negra la pena, negro el cantar. La negra eulogia dice que su abuelo fuera soldado en Vencés Rincón y que su padre con Aparicio Altamirano fue que se alzó. La madre india le habló del pueblo, de sus mayores en guaraní,
parche de luna, negra del alma, la misma historia, contame a mí. La negra eulogia sabe el secreto de cada piedra de este lugar. Golpea el frío, tambor del agua, negras las manos, negra la pena, negro el cantar, mientras se inclina sobre el moreno pecho del río para lavar. Contame eulogia, che negra eulogia, golpeando fuerte la piel del agua. Una vez más. La negra eulogia. Cristian Rodríguez. La autora es Teresa Parodi. Teresa Parodi. Teresa sí, Parodi, señor. la negra eulogia era la nana que la cuidaba cuando era chica. Ajá. A Teresa. Es una historia, en realidad, Sí, en sí, real. claro, sí. Ajá. Sí, siempre lo cuenta Teresa, que es la persona que la cuidaba. Mira vos. Me decías fuera de micrófono que ibas a estar en 2 o 3 lugares. Uno en Buenos Aires, que es importante llegar a la ciudad de Buenos Aires para un artista marplatense, ¿no? Sí, bueno, tengo el honor que Marian Farias Gómez, que es amiga y bueno, tiene una fecha ahora este viernes en Clásica y Moderna en Buenos Aires. Y bueno, me invitó y bueno, voy a cantar un par de temas con ella este viernes. Un lindo espacio donde seguramente va a estar colmado de gente porque es un lugar que es muy requerido por el público. Tiene una afluencia de público propia al margen de la convocatoria de Marian Farias Gómez, por supuesto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Así que bueno, tengo ese mimo de que me haya invitado y bueno, voy a cantar ahora este viernes. Y después estás el 19. Bueno, después tengo el 19 en el Palenque, que habíamos nombrado, que canta Silvia Lacase, que voy a estar de invitado también ahí con ella. Bueno, comentá quién es Silvia. Silvia Lacase, mi señora esposa. Toda una familia de cantantes. Toda una familia. Y después el 25, en el mismo lugar, el Palenque, sábado 25, bueno, ya presento con lo mío, con todo el disco Sudaca. Ahí también en el mismo lugar, en el Palenque. ¿Dónde presentaste el disco? Contanos un poquito también. El disco lo presentamos en 4 Elementos, esa sala que es muy linda, lindo que está espacio, en Alberti, entre Mitre y San Luis. Lo presentamos ahí, eso ha sido grabado, está todo en video y se puede ver en YouTube. Aquí tengo la suerte y agradezco públicamente que en Canal 2 lo pasan habitualmente. Está bueno. Lo pasan ahí habitualmente. Y así que bueno, hicimos la presentación del disco ahí en ese lugar y quedó un video y un recuerdo muy lindo. ¿Cómo llegaste a Sudaca? Contamos, ¿cómo nació Sudaca? ¿Cómo nació? Bueno, con mi amigo Juan Pablo Sabater, que es el productor artístico y musical del disco, empezamos a revisar temas y bueno, buscando ver qué poder hacer. Yo lamentablemente no soy compositor, entonces trato de elegir el repertorio que me identifique. Y bueno, buscamos por el lado de lo popular siempre y por el lado de lo sudamericano. Entonces elegimos, si bien hay canciones argentinas la mayoría, por alguna canción uruguaya, una canción venezolana, una canción chilena, una canción colombiana. Entonces surgió el nombre Sudaca, que al principio suena medio fuerte porque es despectivo. Pero bueno... Según cómo se pronuncie, a lo mejor. Claro. Pero, ¿sabes una cosa? Si en Facebook lo quiero promocionar, ¿me lo rebota? Facebook, ¿Por qué? Porque la palabra Sudaca es despectiva, ¿sí? Y le tengo que sacar la palabra Sudaca para poder promocionar algún video o alguna cosa del asunto. Y me lo rebota. Mira vos. Por palabra desagradable o por palabra impropia me pone, no me acuerdo. ¿Y los temas fueron elegidos de común acuerdo con Juan Pablo o no, solo? Como era el disco, generalmente los temas los elegí yo. Igual había algunos que los discutimos porque bueno. Los arreglos son de Juan Pablo. Los arreglos son de Juan Pablo Sabater, sí. Y bueno, hay una cantidad de músicos que participaron de primera calidad, que son todos músicos marplatenses, como Horacio Soria, Charlie Vela,
Pablo Labataglia. Todos conocidos. Todos conocidos de la arena. ¿Y Sí. cuántos músicos buenos que tiene Mar del Plata? Impresionante. Sí, Es la verdad. impresionante la cantidad de músicos de excelencia que tiene nuestra ciudad. Exactamente, y está bueno porque hoy hablábamos de los lugares para tocar, que si bien estamos con una crisis cultural, pero hay muchos lugares igual. Entonces uno va un viernes, abre el Facebook o abre el diario y tenés varias propuestas para ver. Ujú. Tanto en jazz, en tango, en folclore, en danza, en teatro. El teatro independiente también. Bueno, el teatro Anda independiente bastante. la temporada pasada funcionó mucho mejor que el teatro comercial. El teatro comercial funcionó bastante mal. Claro. De hecho, hubo 3 salas cerradas de Carlitos Rottenberg, como Sí. fueron en el Puno, Lido y Bristol, ¿no? Ujú, Y este sí. año no sé qué va a pasar, pero no se presenta tampoco una temporada muy brillante en materia teatral. Claro. Y bueno, pero tienen ese Pero todos estos resurgimiento. espacios cobrando una entrada mucho más accesible, a lo mejor tomando un café, tomando una copa o comiendo una porción de pizza, Claro. ¿eh? Sí, por Y supuesto. escuchando buena música a cantantes y a músicos de nuestra ciudad, artistas Ujú. de nuestra ciudad, que a veces Exacto. nos desvalorizan un poco, pero somos artistas de Mar del Plata, Claro, dicen, nos bajan el precio diciendo que somos locales. locales. Bueno, como la Estrella de Mar, viste que hay la Estrella de Mar para los de Buenos Aires y Estrella de Mar para Mar del Plata. Y yo digo, Claro. ¿desde cuándo la cultura tiene límites? ¿Desde cuándo tiene fronteras? La cultura no tiene fronteras. Exacto. Es menospreciar a Ujú. los artistas del interior del país, ¿no? Ujú. Yo creo que eso tendría que reverlo el gobierno, las autoridades del gobierno municipal. Además, los espectáculos que se presentan, bueno, vos sos consciente de lo que hemos presentado muchas veces Sí. en materia teatral y con las puestas que lo hemos hecho, estamos a la altura de cualquier espectáculo que llega de Buenos Aires. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Te parece Sí. que vayamos a otro tema musical, Dale, Cristian? Ricardo, buenísimo. A mí me gusta, yo elegí 2 temas, Chacarera de la Espada, después vas a decir el autor Bueno. y cómo nació este tema. Bocas de un dios lamiendo tus pies y en tu conciencia quedó la escarcha. Mundo veloz, riqueza y dolor, llanto de un beso que sabe a nada. Fuiste a buscar las ruinas de un pasado que ella prescribió. En esa noche de un destello sangra, pero te vas camino del sol. La chacarera será tu espada. No es como es, tampoco es así. Te contradices, pero no escapas. Miras tus pies, precisas verdad. Busca refugio en una mirada. Cuando el volcán estalle y la roca fundida llegue a vos, verás que no valdrá salvarte solo, pero te vas camino del sol. La chacarera
Nuevamente en el aire y acabamos de escuchar a Cristian Rodríguez en Chacarera de la Espada. ¿Autor? Rally Barrio Nuevo, el santiagueño. Rally Barrio Nuevo. Talentosísimo. Le hicimos luces y sonido a Rally Barrio Nuevo en Tres Arroyos casualmente, sí. En la fiesta del Triga. Muy buen cantor, muy buen compositor. Impresionante músico, impresionante sus canciones. Y bueno, elegí este tema porque, bueno, me llegó bastante cuando el volcán estalle y la roca fundida llega a vos. No valdrá salvarte solo. Temas juntos, fuertes ¿no? y con mucho mensaje, ¿no? Exactamente. Cristian, decinos nuevamente dónde te vas a presentar. Es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre, acompañando a Silvia Lacase, a mi mujer, que va a hacer su presentación en el Palenque. Ahí vamos a estar domingo 19. Domingo 19. Y al sábado siguiente, sábado 25, presentando el disco Sudaca con los músicos. Ahí también en el mismo lugar en el Palenque. Bueno, no te prometo el 19 porque es domingo, pero el 25 posiblemente esté ahí en el Palenque. Buenísimo. Sentado aplaudiendo a Cristian Rodríguez. Buenísimo, muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias, Cristian, muchas gracias por tu visita. Y un gran artista de Mar del Plata, un gran cantante, un gran músico, y que ha sido un honor contarlo en el elenco, y ya seguiremos por otros rumbos, en otros escenarios. Que vuelva pronto eternamente Argentina. Muchísimas gracias. Vamos al corte comercial porque ya tenemos en nuestros estudios a la doctora María Laura Agüero con la reforma previsional que se nos viene desde el gobierno. Comunicate con Radio Brisas 491-8992. Estudio Contable Silvia Arbeló. Asesoramiento contable impositivo y laboral. Constitución de sociedades. Especialista en asesoría tributaria. Estudio Contable Silvia Arbeló. Paunero 2736. Teléfono 223-156-348404. AIR Producciones, sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. Nuevamente en el aire y ya tenemos en nuestros estudios a la doctora María Laura Agüero. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Juan Carlos. Aquí estamos, un martes más. Hoy vamos a charlar un poquito, ¿no?, sobre la reforma que se viene, la reforma previsional, los últimos anuncios presidenciales, todo esto que está tan en boga. Y en primer lugar, para ordenarnos un poquito y también para dar un poco de tranquilidad a la gente, porque veo que viene toda una maroma de información y tenemos que empezar por pensar lo siguiente. En principio, acá la ley 27260, la ley ómnibus del año pasado, la ley conocida como reparación histórica, como de reparación histórica, tuvo varios puntos importantes. Uno de ellos fue la intención de que tuviéramos una nueva ley previsional, que se produjera la reforma y que para ella se formara dentro del Congreso una comisión bicameral de asuntos previsionales para debatir todas estas reformas. Lo único que tenemos a la fecha de hoy es la presentación que se hizo dentro del Congreso referente al cambio en la fórmula de liquidación del índice de movilidad para pagar los aumentos que hasta este momento eran de marzo y septiembre, según la ley de movilidad que funciona desde el año 2009. Ahora, esta forma nueva de liquidar, hay mucha incertidumbre y mucha crítica también, claro, ¿no? Acá lo único que tenemos presentado hoy por hoy es el proyecto de reforma a la ley de movilidad. Luego, lo que hay es
una serie de proyectos y una serie de planteos que se van a hacer en esta comisión bicameral de asuntos previsionales dentro del Congreso, que va a tener que trabajar, donde se inicia el gran debate y va a terminar recién en el año 2019, porque ese es el plazo que tienen efectivamente para que las reformas se cumplan. También es el plazo que le han dado a las provincias para que armonicen los regímenes provinciales con el régimen nacional. Claro, porque una de las cosas que la gente no sabe, que las provincias tienen que adherirse, ¿verdad? Las provincias tienen un plazo para adherirse, el plazo máximo es este, que marcó la ley 27260, todo está dentro de la ley ómnibus del año pasado. Cuando el año pasado salió la ley de reparación histórica en el mes de junio del año 2016, fundamentalmente nos atuvimos al programa de reparación histórica. Sí, y no al resto de exacto. Las situaciones que se normativizaban a raíz de esta ley. Una de ellas es entonces la obligación de la reforma previsional con la creación de esta comisión bicameral, el tema de la armonización con las provincias, y luego una serie porque la ley esta 27260 no solamente habla de la parte previsional, sino que incluye parte fiscal, tributaria, y hay otra serie de situaciones que se mencionaron que no hacen al tema previsional. Pero lo importante es que cuando nosotros sale esta ley, la habíamos encuadrado nada más como reparación histórica, y lo que está haciéndose en este momento no es más que desarrollarse la ley del año pasado de acuerdo y en un todo de acuerdo con los plazos establecidos en la misma. Hacia el año 2019 vamos a tener un panorama bien concreto y vamos a tener efectivamente la reforma sancionada. ¿Qué va a pasar? El año que viene va a ser un año de un debate terrible, ¿sí? De un debate muy grande. Tenemos que entender que también los proyectos fundamentales presidenciales van a tener una mayoría dentro del Congreso, pero como acá se ven involucrados muchos actores, digamos, de la escena nacional, entiendo que el debate se va a plantear y de alguna manera los sectores van a tener que ser Además escuchados. vamos a estar en un año preelectoral también, ¿no? También es un año preelectoral, por lo tanto es un año de gran debate el que se plantea el año que viene. Y entonces, a no asustarse en primer lugar con todas estas reformas, porque son proyectos, van a tener que adecuarse, y lo único que en este momento sí fue presentado es la posibilidad o la intención que tiene el gobierno, asesorado por quiénes, Ricardo, fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional, sí, que hay un grupo aparentemente de funcionarios o de delegados que están instalados en Capital Federal y que asesoran muy cercanamente al presidente, y acá hay una intención de bajar el déficit fiscal, y sobre esa base es que le han aconsejado y convengamos que viene de manos de una apertura y de un consejo, ¿no?, recibido y que fundamentalmente apunta a bajar el gasto fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué es lo que ha dado tanta controversia y es lo que la gente en principio se ha asustado mucho? Es cambiar el índice de movilidad. Es decir, la ley 26425 se sancionó, comenzó a funcionar en marzo del año 2009, que fue el primer aumento que tuvimos con la ley de movilidad, y aproximadamente en los últimos años hemos tenido entre 22-23% de aumento anual, teniendo en cuenta el aumento del mes de marzo y el mes de septiembre. Estos aumentos los habíamos considerado como un tipo de aumentos escalonados, digamos, como aumentos que daba el Poder Ejecutivo, daba el gobierno, porque en realidad... Sin tener en cuenta la inflación. No, sin tener en cuenta realmente la fórmula de la movilidad. La fórmula de la movilidad consiste en hacer un promedio entre los ingresos del Estado y los sueldos de los activos. Como los ingresos del Estado tienen un tope, el tope es efectivamente lo que les ingresa, siempre esta fórmula fue muy cuestionada. Yo recuerdo que Jáuregui todo este tiempo estuvo pidiendo, Jáuregui es un gran estudioso en materia previsional,
pidiendo que esta fórmula se detallara, se publicara efectivamente. Los índices nunca fueron claros, nunca se publicitaron. ¿Por qué? Porque en realidad esto hubiera dado lugar a infinidad de reclamos judiciales, porque podríamos haber planteado que en realidad, en vez de tenerse que haber aumentado un 10, podría haber sido un 12 en marzo del año 2010, etcétera. Esto nunca se pudo llevar a cabo y quedó, de alguna manera, planteado estos 2 aumentos anuales. ¿Qué es lo que se pretende ahora cambiar? Se pretende dejar de lado esta fórmula que representa el promedio entre los sueldos de los activos y los ingresos del Estado, por directamente utilizar el índice de inflación. Claro, porque con esta fórmula hay un retraso en la jubilación de alrededor de un 7 o un 8% en las jubilaciones, ¿no? Se perdió. Eso es lo que... Con relación a la inflación, digo. Sí, con relación a la inflación. Lo que pasa, ¿qué fue lo que asustó fundamentalmente? La situación de que como se pretende bajar la inflación para el año que viene, se supone que el 10% va a ser lo único que los jubilados tengan de aumento. Y ahí es donde se produjo la gran confusión, digamos. ¿Qué sucede? No es que si aumenta, si la inflación es del 20%, el haber va a aumentar el 10. Si la inflación es del 20, ¿sí? Que no se pretende que sea del 20, la intención es que realmente sea como máximo del 10, entonces la inflación va a ser del 10. Ese es el punto principal y es lo que ha generado debates y han comenzado a decir que se van a bajar los haberes, pero ojo que en la práctica puede llegar a haber alguna diferencia, porque ¿qué pasa? Si yo tengo el haber de un activo aumentando más que la inflación misma, ahí se va a plantear, yo voy a tener un derecho a una expectativa, en principio, de algo que yo iba a cobrar el año que viene y no lo voy a cobrar porque resulta que se me va a liquidar a través de la inflación. Ojo que acá el gran debate viene porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que estar conteste con esto y tiene que realmente considerar que esta fórmula no va a menoscabar los derechos de los beneficiarios. Y hasta ahora la Corte ha sostenido que la única forma de garantizar entre paréntesis el 82% móvil o que no haya desequilibrio económico o lo más cercano, digamos, a que los haberes no sean confiscados, ¿no? O sea, que no se trate de una confiscación en los bolsillos del jubilado, es precisamente que se rija por el aumento de los sueldos. Entonces, ahí es donde va a haber infinidad de problemas si es que van a empezar a surgir los juicios y los reclamos, porque si yo tengo un activo que está cobrando X dinero y yo pasivo, si yo venía mi haber iba aumentando de acuerdo medianamente a lo que aumentaba el haber del activo, ¿sí? Y me voy a encontrar que la inflación es menor, que lo que me aumenta es menor, ahí vamos a tener un reclamo judicial seguro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque en realidad no podemos menoscabar, hablamos de derechos adquiridos, hablamos de derechos protegidos, hablamos de derechos de primera generación, etcétera, etcétera. Así que eso es algo que van a tener que tomar con mucho cuidado, por eso realmente se avecina un gran debate. Pero lo único presentado es esto, ¿sí? Yo diría que hasta el momento no hay que apurarse, no hay que asustarse y tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan las situaciones. Sí va a haber grandes cambios. Se ha hablado también de bajar la tasa de sustitución. ¿Saben lo que es la tasa de sustitución? Es la relación entre el monto del beneficio, ¿sí? Y el último salario. Uh-huh. Hoy por hoy la tasa de sustitución está en un 72% del salario promedio. Bastante por encima, dicen, del promedio del resto de los países que forman parte del OCDE, que es el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí? Entonces, el bajarlo al 60% reduciría más que nada el Producto Bruto Interno. Esto sí es esto sería como una liquidación menor en los haberes. Es decir, si un activo está cobrando hoy por hoy un 72% de lo que cobraría en actividad, tendrían intenciones de bajar esa tasa de sustitución
y ahí sí también, ahí implicaría una baja en el haber. De todas formas, esto tiene que ser consensuado por ambas cámaras. Tiene que ser consensuado por ambas cámaras, y vuelvo a repetir, va a haber un debate realmente muy grande. Ahora, una pregunta, Sí. María Laura. El gobierno dice que el tema previsional es un tema que no tiene sustentabilidad. Es decir, que el Sí. gobierno tiene que poner dinero del presupuesto, Ujú. un porcentual bastante elevado del presupuesto, para la caja de jubilación, o sea, para Sí. el ANSES. Pregunto, ¿y el fondo que tiene el ANSES? Sí, ¿Qué el pasa fondo con es- ese Lo fondo? que pasa es que el Fondo de Sustentabilidad ha sido utilizado para situaciones que no son las que corresponden. Entonces, evidentemente, déficit hay que bajarlo, y obviamente el tema previsional ocupa un grado muy alto dentro del gasto nacional, y por eso se apunta al sector. Lo que sucede es que esto va a tener que ser muy gradual, esto va a tener que, lo mismo que el tema del aumento en la edad jubilatoria. No podemos aumentar la edad jubilatoria de un momento para otro, va a tener que tratarse en todo caso de un aumento gradual. Lo que se estima es que la mayoría de la gente no se jubila exactamente a los 60 y a los 65, y que sí lo hace las mujeres, por ejemplo, a los 63, los hombres a los 67. Me refiero a aquellos que están trabajando. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque, en primer lugar, como la tasa de sustitución no es tan alta, o ahora está un poco más alta, pero si la intentan bajar, la gente tiene que seguir trabajando. Ahora te digo una cosa, eso es en cuanto a los cuentapropistas, estás Ujú. hablando vos, de las jubilaciones. Pero aquellos, las empresas, hoy por hoy muchas empresas se están jubilando anticipadamente, Sí. principalmente al plantel de funcionarios, Ujú. que están cobrando altos sueldos, en las empresas privadas estoy hablando, sí. están jubilando anticipadamente y siguen pagando un sueldo a lo mejor menor, consensuado con el empleado que se va, y colocan en ese puesto a una persona donde el sueldo es mucho menor, o sea que es una cuestión de costos dentro de cada una de las empresas, ¿no? Por supuesto, eso es así. Y también es real que hoy por hoy una persona de 65 años recibe su notificación para que lo invitan a jubilarse. Ujú. Ahora, yo pregunto, Es ¿se más, las extienden- mujeres de 60 la reciben, y en la mayoría de las consultas uno tiene que decirles específicamente que no hay obligación de irse hasta los 65 las mujeres. Ah, ¿tampoco? No. Eso es un tema laboral. Y por otro lado, las empresas presionan, y a los 60 pretenden que la gente se jubile, Ujú. y no hay obligación de hacer, la persona no tiene obligación de irse. Ahora, si pregunta otra pregunta, ¿no? Sí. Si extienden la edad jubilatoria, que según la doctora Elisa Carrió va a ser optativo. Sí. Según la doctora Carrió va a ser También, optativo. también la posibilidad de que sea optativo y gradual, sí. Pregunta, ¿no va a generar más desocupación eso? Pensemos que que el tema de que sea optativo simplemente es decir, si en este momento es optativo, yo no tengo obligación de jubilarme a los 60, yo me puedo jubilar a los 63. No, sí. Sería lo mismo. Estamos hablando de las personas en relación de dependencia. Claro, y sí, tiene que ver con esta situación, con el reclamo que empiezan, o con la intimación que reciben las personas. Ujú. Cuando están trabajando, a que se retiren. Eso es lo único que podría solucionar la situación, de que quede claro que es optativo. Pero lo es porque la ley prevé. Lo que pasa es que acá tenemos una discordancia entre la ley laboral y la ley previsional. El empleador cree que a los 60 la persona se tiene que ir, y según la ley laboral la persona puede quedarse perfectamente hasta los 65. Eso muy pocas personas lo saben. Muy pocas personas lo saben. Cuando una señora recibe, por eso cuando una persona recibe una notificación, lo primero que le preguntamos es, ¿quiere seguir trabajando? Lo puede hacer perfectamente. Hay que mandar la carta de documento respectiva con la ley laboral que lo habilita. Ustedes saben que muchas veces hay discordancia entre leyes. En este caso Ujú. hay un vacío legal entre medio, y si el empleador no sabe, se encuentra con que lamentablemente tiene que seguir teniendo a la persona. Así que está bien que sea optativo porque tiene que ver con eso. Ahora, el otro tema es la posibilidad de que se habilite un retiro privado. También estaban hablando de eso, voluntario, para empleados que quieran hacer aportes extras.
Tampoco tenemos que pensar que esto va a ser volver a la jubilación privada. Se garantiza sí, la gente tiene público. mucho miedo con el tema de las AFJP. No. Se garantiza el sistema público. Esto no significa más que es un retiro privado con aportes que obviamente ¿quién va a confiar? Hay que ver quién va a confiar en esta situación. Después que las AFJP se quedaron con la gente que aportaba los retiros voluntarios, que siguen bien juicios y juicios. Y con comisiones monstruosas. Por eso mismo no se han devuelto todavía los aportes voluntarios que se hicieron en las AFJP. Dudo que haya realmente confianza para que una posibilidad de algún retiro privado pueda funcionar, porque realmente después del tema de las AFJP nosotros tuvimos una experiencia gravísima. Así que fundamentalmente los puntos serían esos, ¿no es cierto? Y el otro tema es la armonización, lo cual es terrible. ¿Qué es armonizar? Armonizar con las provincias es ponerse de acuerdo para que no haya inequidad, fundamentalmente en los beneficios de una y de otra. Pensemos en el tema de los docentes, ¿sí? Los docentes de la provincia de Buenos Aires se jubilan, por ejemplo, frente de grado, con 25 años de aporte y 50 años de edad. Sí, que es un disparate. Y bueno, eso es una ley especial. Se pretende que haya armonización. ¿Qué quiere decir? Que no sea que el docente de provincia no tenga coronita y que esté asimilado o en una equidad mayor con el docente de nación. Porque el docente de nación está castigado y en provincia, sí, entonces, bueno, ¿esto qué va a significar? Sin lugar a dudas, una movida terrible. Cuando los docentes le quieren aumentar la edad jubilatoria. ¿Hay una equiparación de sueldo en eso? Entre el de la provincia y el tema del sueldo, no sé, el tema del sueldo es otro. Pero en principio los requisitos de admisibilidad cambiarían, y yo creo que van a cambiar en algún momento. De hecho, sé, por ejemplo, que en el IPS todos los docentes están intentando jubilarse desesperadamente. Sí, porque lo dijo además el presidente Macri, ¿no? Sí. Lo dijo el presidente Macri con relación a la edad jubilatoria, a las jubilaciones de privilegio, dio algunos detalles de lo que se viene. Entonces va a venir, va a pasar. Sí. Eso no lo que pasa es que, bueno, tenemos una ventaja, que tiene que consensuarlo en las cámaras del Congreso. Lo tienen que consensuar las cámaras y eso se viene realmente un debate muy interesante y en un año preelectoral. Así que también es interesante fundamentalmente eso. Bajar los decibeles de la preocupación, porque noté mucho, o se notó mucho, ¿no? Con el tema del cambio en la fórmula de la ley de movilidad, muchísima preocupación. Esperemos y pensemos que la Corte no está de acuerdo. Así que ¿los tiempos se mantienen? ¿La ley de movilidad se mantienen los tiempos? La ley de movilidad es una ley, por supuesto, a no ser que sea modificada expresamente por otra ley, que acá se va a modificar su fórmula, es una ley que está permanente. Bueno, María Laura, se nos acaba el tiempo. Seguimos el próximo martes, si Dios quiere. Cualquier novedad que haya sobre este tema, el martes tráelo para poder comunicarlo a nuestra audiencia. Nosotros nos estamos yendo. Muchísimas gracias a Alberto Martínez por todo el apoyo que nos da al programa. En la técnica, Diego Lizarazu. El viernes tenemos un lindo programa, Patricia Ocampo de la Academia de Filosofía de Mar del Plata, y además nos visitará el elenco de Daños Compartidos con dirección de Nelly Daluna, que se va a presentar en la sala de la biblioteca el día sábado 11 del 11 a las 20 horas. No se vayan porque ahora viene Decisiones y nosotros nos reencontramos el viernes, como siempre, aquí en Brisas con más Nuestro Espacio. ¡Chao!